Hola. Buenas tardes, Sí, doctora. señora. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hoy día vamos a ver, bueno, los virus RNA son la mayor cantidad de especies virales existen, ¿no? Los DNA hemos terminado la anterior clase, el día de ayer, y ahora vamos a ver virus RNA. Dentro de estos virus RNA vamos a ver tres familias virales, la Reoviridae, la Caliciviridae y la Astroviridae. La Geoviridae es una familia grande que comprende a muchísimos virus y se los ha clasificado en dos subfamilias muy importantes, que son los Spinoreovirinae y los Pseudoreovirinae. Dentro de los Spinoreovirinae, subfamilia, existen dos especies de virus, dos géneros de virus que nos interesan porque pueden producir patología humana y el resto está relacionado con infecciones en animales e incluso en artrópodos, ¿no? Ahí tenemos a los ortorreovirus y el coltivirus. Los ortorreovirus están relacionados con infecciones del aparato respiratorio, pero son infecciones muy leves, muy superficiales y difíciles de diferenciar de un proceso de resfriado común. El resfriado común es la forma más benigna, digamos, de las infecciones respiratorias altas, ¿no? Difícil de diferenciar, por eso no se lo estudia con mucho detalle, pero bueno, ahí lo vamos a nombrar para tenerlo en consideración cuando hablemos de enfermedades respiratorias. Dentro de esta subfamilia Spinovirinae también tenemos a los coltivirus. Los coltivirus producen enfermedades febriles, pero estos son transmitidos por artrópodos, o sea que estarían dentro del grupo de otro grupo viral, no es familia viral, dentro de un grupo viral conocido como arbovirus, o sea, virus transmitidos por artrópodos, dentro de los cuales tenemos muchas familias, como lo vamos a estudiar posteriormente. Los Pseudoreovirinae se dividen también en varias especies, varios géneros, de los cuales nos interesan dos géneros. Los orbivirus, que igual que los coltivirus, son virus que producen enfermedades febriles y que son transmitidas por artrópodos. Y tal vez el más importante dentro de esta subfamilia son los rotavirus. Estos virus, los rotavirus, están relacionados con síndromes diarreicos. La otra familia, la Caliciviridae, también alberga a una gran cantidad de virus de géneros virales, pero que están relacionados sobre todo con patología animal, gatos, perros, etc. Y de estos nos interesa este grupo, este género, el género norovirus, donde tenemos un principal representante que es el virus de Norwalk, que es responsable también de síndromes diarreicos. ¿Ya? Estamos hablando entonces rota, noro como agentes responsables de síndromes diarreicos. Y finalmente la familia Astroviridae no le damos mucha importancia porque no se lo estudia mucho debido a que existen también muchísimas especies, pero todas, casi la mayoría de ellas están relacionadas con patología animal. Hay algunas especies que están relacionados con el humano y que también son responsables de procesos respiratorios y procesos diarreicos no muy bien estudiados. Vamos a entrar entonces a revisar las características tanto de los rotavirus como de los calicivirus, que son los que, digamos, más fuerza, más importancia médica tienen.
La familia o como es el género rotavirus, hemos dicho que está dentro de la familia Reoviridae. ¿Por qué se llaman Reo? Porque son virus que están relacionados con procesos respiratorios, como hemos visto a los ortorreovirus, procesos entéricos, la E viene de entéricos, como hemos visto a los rotavirus, y los O viene de orphan, o sea, huérfanos, quiere decir huérfanos, que no están bien estudiados y relacionados con alguna patología, ¿no? Por eso se llaman reoviridae. Entonces, el principal representante les había dicho que es el género rotavirus. ¿Qué características tiene? Este es un virus muy particular. ¿Por qué? Porque tiene como genoma ácido ribonucleico bicatenario, cosa que es raro en ARN. El ARN generalmente es monocatenario y este es el único virus que tiene un genoma de ARN bicatenario. Y además de bicatenario, miren ustedes, es segmentado, o sea, este genoma presenta por lo menos, en el caso de los rotavirus, 11 segmentos. Los otros virus que hemos citado, los ortorreovirus, los coltivirus y los orbivirus, pueden presentar entre 10 y 12 segmentos. Esa es la característica de estos virus. Tienen su genoma bicatenario RNA segmentado. Además, este virus es un virus desnudo, es decir, no tiene envoltura fosfolipídica, pero por el contrario, se ha podido determinar que este virus tiene 3 capas de proteínas que constituyen la cápside del virus. Estas capas de proteínas, cada una de ellas lleva su nombre. La más interna se llama BP2, la BP2, que juntamente con la BP3, que se encuentra dentro del virus, y la BP1, más el genoma, constituyen el core o el centro del virión. Por fuera de la BP2 vamos a encontrar otra capa proteica, esta azulita, que corresponde a otras proteínas que se conocen con el nombre de BP6, que vamos a ver que ellas son las responsables de dar la especificidad de grupo. Y por fuera de ellas vamos a encontrar una tercera capa proteica también, esta de amarillo, que constituyen la BP7. La BP7 es también responsable de la clasificación de los virus en serotipos. Aquí tenemos a la BP7, estos van a dar lugar a proteínas estructurales diferentes que se los ha clasificado en grupos que van de la A a la J. Son 6 grupos que van de la A a la G, mejor dicho, dentro de los cuales vamos a ver en patología humana los grupos A, B y C. Pero el más importante, el 90% de las infecciones son producidas por el grupo A. Y esto en función a la BP7. Ya, la BP4 que es una proteína que se encuentra por fuera a manera de gancho, digamos, eh, también es otra envoltura proteica, no tanto como envoltura, pero aquí como está representada en este esquema como fibras, como filamentos, son encargados de la adhesión, que también varían antigénicamente, y a estas variaciones antigénicas se les ha dado el nombre de P. Y así tenemos P1, P2, P3, P4, etc. Se conocen 47 genotipos de P.
Y la BP7 nos ha dado lugar más o menos a 32 genotipos de BP7, que nos interesan muy pocos de ellos. Están aquí G1, G2, G3, G5, G9, que son los que están relacionados con patología humana. El resto, 37 hemos dicho, el resto son responsables de infecciones en otros animales, ¿ya? Bueno, esto en cuanto se refiere a la estructura del virus. Este genoma del virus va a codificar entonces 6 proteínas estructurales, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? BP1, BP3, BP2, BP6, BP7 y BP4. La BP4, cuando ingresa al intestino, es clivada por las enzimas pancreáticas y da lugar a 2 subunidades, que son la BP5 y la BP8, que recién estas dos van a cumplir las funciones de adherencia. La BP4 solita no se adhiere, tiene que ser clivada para que este virus se adhiera a la superficie de las células que va a infectar. Además de esto, este virus codifica por proteínas no estructurales. Estas proteínas no estructurales están encargadas de la replicación y del mantenimiento de la célula, del enterocito, para que los virus puedan replicarse y utilizar todo lo que el enterocito le puede dar. Dentro de estas proteínas no estructurales, que se conocen como NSP1, NSP1, NSP2, NSP3, existe una que es la NSP4, que es la más importante dentro de las proteínas no estructurales, porque ella juega un rol muy importante en lo referente al proceso de la eliminación de líquidos y electrolitos, o sea, en otras palabras, en relación al proceso diarreico. Por eso se la considera como una enterotoxina, porque ella es la responsable entonces del proceso diarreico. A diferencia de esta complejidad que estamos viendo con el virus, con la estructura de los rotavirus, los calicivirus, que pertenecen a la familia Caliciviridae, al género Norovirus, bueno, la familia Caliciviridae tiene 2 géneros importantes en patología humana: los norovirus, como les dije de principio, y los apovirus. Los norovirus, dentro del grupo este tenemos al virus del Norwalk, que es el que más se lo ha estudiado por una epidemia de diarrea que se ha producido en Estados Unidos. Bueno, estos virus, los norovirus, el virus de Norwalk y el sapovirus, tienen la característica de tener también un genoma de ARN, pero a diferencia del rotavirus, el ARN es monocatenario y de polaridad positiva, o sea, es como un ARN mensajero, ¿no? En la forma como se comporta en la replicación de los virus. Es un virus también desnudo, no tiene envoltura, y su cápside también es icosaédrica, o sea, tiene esa forma de una esfera, digamos. La cápside está constituida por una proteína que se conoce con el nombre de BP1, cuya variación en su estructura antigénica va a dar lugar a una diversidad de cepas que, lógicamente, muchas de ellas están relacionadas con patología animal. Solamente nos interesa los norovirus, que son los que están relacionados con patología humana. Bueno, así la diferencia entre rotavirus, calicivirus. Hay 2 astrovirus. Los astrovirus tienen también una estructura similar a los calicivirus, o sea, son también virus pequeños que miden más o menos entre 30 y 40 nanómetros, y que los calicivirus se llaman así
porque miren, en sus espículas finales tienen como una forma de copa, por eso se llama calicivirus. Y los astrovirus, estas proyecciones de la BP1, son mucho más largas, dando la imagen de rayos luminosos de una estrella, por eso se llama astrovirus, por el aspecto que tienen al microscopio electrónico. Bueno, esa es la estructura de los virus. Los astrovirus tienen también un genoma de ARN monocatenario de sentido positivo, igual que los calicivirus, pero antigénicamente, estructuralmente, del tamaño y todos son diferentes a los calicivirus. Vamos a ver cuál es la patogenia de los rotavirus. Los rotavirus ingresan por la vía oral con agua y alimentos contaminados lógicamente con rotavirus. Estos virus, como son desnudos, son resistentes a la acción del medio ambiente, pueden soportar condiciones de pH, salinidad diferentes por muchas horas y a veces hasta muchos días, dependiendo del sitio donde se encuentre. Son resistentes a la acción de los solventes, ¿no? Porque son virus desnudos y además, imagínense, están protegidos con 3 corazas gruesas de proteínas que los hace pues muy resistentes incluso a los ácidos. Entonces, los virus cuando ingresan por la vía oral con los alimentos pasan muy fácilmente la barrera ácida que es el intestino y llegan al duodeno. Allí en el duodeno les he dicho que la proteína BP4, la más externa, la proteína que se va a encargar, digamos, de la adhesión del virus, es clivada en BP5 y BP8. Cuando se cliva, recién la BP5 y la BP8 se van a adherir a la superficie de receptores, varios tipos de receptores que se encuentran en la superficie del enterocito del intestino delgado. Una vez que estos virus se adhieren, ¿qué es lo que pasa? Pues ingresan por endocitosis, su replicación es un poquito complicada porque van liberando poco a poco una a una de sus capas y también su maduración es que van adquiriendo una a una de sus capas y también incluso se envuelven con las membranas del retículo endoplásmico, pero finalmente esa la pierden y se liberan como virus con las 3 capas proteicas como lo hemos estudiado. Pero cuando se replican, ¿qué es lo que pasa? Pues esas proteínas, las no estructurales que condicionan la replicación del virus, hacen de que esta célula finalmente termine muriendo y producen la lisis de la bacteria, perdón, la lisis del enterocito, la lisis del enterocito. Pero lógicamente, si se lisa, ¿qué es lo que va a pasar? Va a dar lugar a una superficie que no va a poder absorber nutrientes. Esto por efecto citopático. Hay una destrucción de los enterocitos y esto va a llevar a una mala absorción. Pero paralelamente a su replicación, este virus produce gran cantidad de esa proteína no estructural llamada NSP4. Esta proteína, la NSP4, que le hemos llamado enterotoxina, es la encargada de producir la secreción de agua y electrolitos por varios mecanismos. Hay un mecanismo a través del cual va a estimular algunas células cromafines que producen serotonina. Esta serotonina va a pasar al plexo mioentérico y en este plexo, ¿qué es lo que va a hacer? Como inerva a la musculatura del intestino, va a producir contracciones musculares y estas contracciones musculares se traducen por dolor en la sintomatología. Por otro lado, esta serotonina también va a ir al centro del vómito, va a estimular y los pacientes infectados con esta bacteria se caracterizan porque tienen dolores abdominales acompañados de vómito. Por otro lado, esta serotonina también va a estimular
al plexo submucoso, el mismo que va a liberar unos péptidos pequeños, proteicos, que se conocen con el nombre de VIP, que tienen la capacidad de estimular la producción de AMP cíclico. Y hemos visto que el AMP cíclico, como segundo mensajero, es capaz de eliminar gran cantidad de sodio, y tras del cloruro de sodio, tras de este va a salir agua, que vendría a ser la expresión clínica de la diarrea, una diarrea acuosa. En este caso, no es un proceso de mala absorción, sino más bien está secretado. Esta NSP4, por otro lado, también activa el metabolismo del calcio, produciendo un incremento de calcio dentro de las células que van a permitir liberar los canales de cloruro, y a través de la liberación de estos canales de cloruro va a salir cloro también, tras del cloro sodio, y lógicamente vamos a tener otra vuelta, otro mecanismo por el cual se va a producir la diarrea. Entonces, la diarrea producida por los rotavirus se debe a dos efectos. Uno, de mala absorción por efecto citopático, y otro por secreción, una diarrea secretora debido a la secreción de líquidos y electrolitos. Entonces, como resultado de esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Una diarrea acuosa acompañado de vómitos, y lógicamente todo este proceso, sobre todo el proceso lítico, hay un proceso inflamatorio, ¿no? Y ese proceso inflamatorio, liberación de citoquinas, que son las encargadas de producir fiebre. Entonces, la sintomatología se traduce por fiebre, vómito, dolores abdominales y diarrea acuosa, que puede ser muy importante porque son dos los mecanismos a través de los cuales estamos perdiendo líquidos y electrolitos, ¿no? Y esa deshidratación importante puede ser grave, incluso mortal, en los pequeños niños, sobre todo en los lactantes menores, los recién nacidos, quienes pues tienen un proceso homeostático muy débil. Los calicivirus, a diferencia de los rotavirus, que tienen un complejo mecanismo de producción de diarrea, ellos no producen daño intestinal, no producen ningún daño, simplemente tienen como función una disminución en los procesos de absorción de nutrientes a nivel de las vellosidades intestinales, y un aumento de la secreción intestinal, lo que da lugar a un proceso diarreico leve, que generalmente es autolimitado, pero se caracteriza por un inicio brusco, con vómitos predominantes, y la diarrea, como les digo, es leve leve a moderada. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de los rotavirus? Los rotavirus son virus que infectan principalmente a los niños que están comprendidos entre los 6 meses y los 24 meses. Se han visto casos de infecciones por rotavirus, incluso en los recién nacidos, en quienes la infección es mucho más grave. En estos niños de 6 a 24 meses sí produce graves deshidrataciones, por eso hay que tener cuidado con la reposición de los electrolitos. El periodo de incubación es cortito, 1 a 3 días, y como decíamos, los síntomas son fiebre, vómitos y la diarrea abundante. Esta diarrea puede llevar a complicaciones como ser, por ejemplo, el shock hipovolémico, y si no se atiende rápidamente con la rehidratación, estos niños pueden fallecer. Los calicivirus, por el contrario, yo aquí les he puesto a los norovirus, una infografía que he sacado del internet, pues afecta tanto a niños como a personas mayores. Generalmente es el virus de los extremos de la vida, tanto a lactantes menores como a personas de la tercera edad. Su periodo de incubación, bueno, también es una infección que ingresa con los alimentos contaminados con los calicivirus, con los norovirus,
y tienen un periodo de incubación cortito, es entre 12 y 48 horas, medio día y 2 días, ¿no? Y se caracteriza por que el comienzo de la enfermedad es brusco, con vómitos intensos, una diarrea, sí es importante la diarrea, hay también fiebre leve y lógicamente un cansancio, un malestar general de las personas que están cursando la enfermedad. Este proceso, que si bien parecería muy llamativo por los vómitos y la diarrea, generalmente dura entre 1 y 3 días y luego se resuelve sin ningún tratamiento. Rara vez es muy grave, rara vez se complica, pero de todas maneras en los niños muy pequeñitos hay que tener cuidado por el proceso de deshidratación. Bueno, ¿qué hacemos con el diagnóstico? El diagnóstico en laboratorio hoy en día se lo ha facilitado muchísimo. Y aquí les he puesto un taquito, así le llamamos, un taquito de inmunocromatografía, donde se buscan antígenos virales. Aquí tenemos antígenos virales de los rotavirus, aquí de los adenovirus, como hemos visto ayer, son también el 40, 41 y 42, son responsables de síndromes diarreicos. Los astrovirus, que acabo de denominarlos, que son muy poco graves, y los norovirus, o sea, los calicivirus, que están también dentro de este taquito. Las heces fecales son disueltas con un tampón y se coloca en estos pocillitos para la muestra. Aquí tenemos todos los anticuerpos y las enzimas necesarias para revelar las reacciones positivas, siempre acompañados de un control positivo. Y la reacción positiva o el test lo vamos a ver un poquito más abajo, como estamos viendo en este caso de los norovirus. Esta es la técnica que más se utiliza en los laboratorios por la facilidad, el costo. Yo también podría decir, sí, son más baratos que realizar una PCR convencional, ¿no? O utilizar un método de ELISA que nos lleva más tiempo. Esto se realiza en 10 minutos y ya tenemos el resultado con la migración de los antígenos virales, los antígenos extraídos de las cápsulas de estos virus, ¿no? Esa es la forma de diagnosticar. Y bueno, si hablamos de tratamiento, todas las enfermedades diarreicas, pues generalmente, o sea, estas tres que hemos visto, los reovirus, los rotavirus, los calicivirus y los astrovirus, no tienen antivirales específicos. Todo es simplemente relacionado con la rehidratación, que en los casos graves incluso hay que recurrir a la rehidratación parenteral. Es importante en estos casos no cortar la lactancia materna. Uno dice que la leche podría empeorar. No, se debe administrar o se debe permitir, se debe fomentar la lactancia materna. Ahora sí, aquellas personas que utilizan leches de fórmulas, es mejor utilizar leches deslactosadas, porque pues a veces este azúcar pues complica el proceso diarreico. Y aquí les he puesto un cuadrito importante para diferenciar lo que es rotavirus y calicivirus. La familia de los rotavirus, los rotavirus pertenecen a la familia Reoviridae y los calicivirus a la familia Caliciviridae. El genoma de los rotavirus es ARN bicatenario, o sea, son 2 cadenas complementarias, además segmentadas. En cambio, los calicivirus son ARN monocatenario, una sola cadena de sentido positivo. La cápside muy particular en los rotavirus son triples, la morfología es icosaédrica,
Los calicivirus también son icosaédricos, pero no tienen triple cápside, una simple envoltura proteica. ¿Quiénes son los grupos afectados? Son los lactantes y los niños, en los rotavirus, y en los calicivirus cualquier edad. Los síntomas son diarrea abundante en los rotavirus, con fiebre, deshidratación, y en los calicivirus, vómito súbito, diarrea leve. El diagnóstico, pues ya les he dicho, dice RT-PCR, pero lo mejor es la inmunocromatografía. Tratamiento, ambos de rehidratación y la prevención. Así, aquí tenemos para los rotavirus dos tipos de vacuna. Una vacuna que es pentavalente, porque tiene a los, no son patotipos, sino biotipos G1, G2, G3, G4 y P1 a 8. ¿No? Ese es el Rotatec. Y luego tenemos el Rotarix, que es monovalente, que solamente tenemos al G1P8 como antígeno viral. Ambos están constituidos por virus vivos, atenuados, y se los administra entre los 2 meses, 4 meses, 6 meses, en el caso del Rotatec, y en el caso del Rotarix a los 2 y 4 meses de edad. En cambio, no tenemos vacuna para los calicivirus. Lógicamente que si hablamos de prevención, las recomendaciones de higiene alimentaria pues son muy importantes, y sobre todo cuando estamos trabajando con los niños muy pequeños, lactantes menores, como llamamos, menores de 1 año, y cuando hablamos de calicivirus, sobre todo con los niños y las personas de la tercera edad, aunque esto puede producir diarrea en cualquier grupo etario, ¿ya? Bueno, con esto voy a terminar la clase de hoy día. No sé si tienen alguna preguntita. Ha sido muy cortito porque en realidad son dos virus muy sencillitos, aunque el rotavirus tiene sus complicaciones en cuanto a su estructura. Es un virus muy particular, no lo vamos a volver a ver una estructura similar. El hecho de que tengan 3 cápsides y no envolturas. Muy bien, chicos, nos vemos la próxima semana con otro tema. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Ya, doctora. Gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctora.